Excelente, estamos grabando y capítulo de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. Vamos a meterle a ver. Voy a quitar esto. All right. Dice, Jesús sana a un leproso. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrojó delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Y al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. La fe de un oficial romano. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que les seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Jesús sana a mucha gente. Cuando Jesús llega a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Lo que cuesta seguir a Jesús. Cuando Jesús vio a la multitud que los rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas
donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi madre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Jesús, calma la tormenta. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Jesús, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Jesús sana a 2 endemoniados. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de la Gadarenos, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron en su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron, si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos los que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Excelente, excelente. A ver, ¿qué les llamó la atención? Aquí todos hay varias cosas diferentes. Me llamó la atención. Total. A ver, hablen. Sí, dele, como quieran, cualquier orden. Tienen que ser cosas que pasaron en diferentes momentos. Puede ser, sí, porque parece que... ¿Qué temporada fue todo esto? O sea, ¿qué lapso de tiempo entre una cosa y la otra? Sí, porque me llama mucho la atención de que en estos versículos hay hombres de fe y hombres de poca fe. Entonces Jesús pone las dos partes. Pone la parte que el que tiene fe. Y los de poca fe son los mismos discípulos. Es correcto. Es correcto. Y pone la parte de quien tiene fe y pone la parte del que tiene poca fe. Entonces me llama la atención. Mira, como tú dices, los de poca fe, los mismos discípulos de él, y el que tenía fe, un romano. Que obviamente es importante porque... No tiene nada que ver con él. Exacto, porque y en ese momento Roma tiene a Israel de prisionera prácticamente. De prisionero, exacto. Entonces,
oprimidos. Él les dice, al frente de toda su gente que lo está rodeando, él le dice a ellos, ni en Israel he visto a alguien con tanta fe como este centurión. Tú te imaginas imagínate eso, imagínate que tú seas Israel y tengas a un país que te atacó Extraño. y que te tiene bajo dominio. Yugo. Y que Jesús diga algo bueno acerca de la persona de ese país. O sea, qué cosa más extraña. Ponte esa posición. Tú es como que uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué le vas a ayudar a este enemigo de nosotros? ¿Por qué? Sí. Se llama mucho, Pero muchas ahí cosas. también entra la frase de que nadie es profeta en su propia tierra. Claro, ¿eh? Claro. Sí, llama mucho la atención eso mismo. O sea, que curiosamente a quienes andaban con Jesús y conocían, porque estaban en todas las prédicas de Jesús y todas las parábolas de Jesús, dudaron del poder de Dios, porque inclusive en un pasaje también donde Jesús le dijo a Pedro, ven a mí, que Pedro le dijo a Jesús, Jesús, si eres tú, hazme ir hacia ti. Y que Pedro dio unos cuantos pasos y luego tuvo miedo y se hundió. A pesar de que ellos conocían bien la palabra de Dios, a pesar de que eran discípulos, a pesar de que andaban con Jesús. Entonces yo siento que generalmente muchas veces no se necesita, como quien dice, saber la Biblia al revés al derecho, ni estar metido, supongamos un ejemplo, en una iglesia o algo así, para realmente creer que Dios tiene el poder para cambiar cualquier tipo de situación, porque inclusive yo siento que muchas veces tiene menos fe el cristiano que el que no es cristiano. Y aquí lo demuestra el centurión. Él no conocía la palabra de Dios, pero conocía que había un Dios y que tenía Sí, poder. ya Jesús venía haciendo como que ruido, pues, entonces él había escuchado que había una tal persona como Jesús, ¿no? Definitivamente. Sí. Entonces llama mucho la atención llama mucho la atención eso porque inclusive eso mismo le pasa a uno con circunstancias de la vida, de lo cotidiano. Uno, por más de que conoce la palabra de Dios, sabe que en la Biblia hay miles de promesas. Muchas veces nosotros no nos tomamos esas promesas para nosotros, sino simplemente queremos solucionar las cosas como nosotros creemos lo más conveniente, pero lo hacemos conforme a nuestra sabiduría, no conforme creyendo a Dios que eso es lo más correcto y lo más conveniente para la gente, porque muchas veces uno trata de solucionar la situación, está solucionando la situación en el momento, pero abrís un hueco más grande. Claro, claro, claro. Y Roberto, entonces cuando vienen las tormentas, uno dice, nos vamos a morir, como dijeron estos tipos, ¿no? Nos vamos a morir en esta. Aquí no, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí Hasta nos la aquí, prestó Dios. hasta aquí llegamos. No, total. Sí. Y Estoy un muchas poco veces yo siento confundida. que con un poquito de fe, porque Dios dice que nosotros debemos de tener la fe como un grano de mostaza. Con un poquito de fe, yo siento que Dios obra para bien. ¿Qué iba a decir, tía? ¿Cuál es la duda? Que digo yo que estoy un poquito confundida aquí en la parte de lo que cuesta seguir a Jesús. Ok. Donde dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. O sea, entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo. O sea, esto era uno de los que eran sacerdotes. Ajá. No ¿Verdad? todos los sacerdotes eran malos. Sí, Ah, ok. este era un maestro de la ley y vio a Jesús, vio los milagros y creyó. Y creyó en él. Ok. Ahora sí. Pero entonces, Entonces, ¿por qué Jesús le responde, los zorros tienen cuevas donde vivir? O sea, él está diciendo, los animales tienen un lugar donde vivir y eso, pero
el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. ni siquiera, o sea, Jesús no tiene ni siquiera dónde apoyar la cabeza. Ok, dos puntos. Uno es de que este maestro de la ley, por ser maestro de la ley, yo me imagino que vive un cierto estatus social, ¿no? Porque en ese entonces los maestros de la ley eran los Eran políticos. pudientes. Exacto, era pudiente. Entonces, me imagino que vive un estatus que no es el que... o sea, Jesús está anuente de la calidad de vida que tiene uno. Puede ser eso. O Dos, sea, prácticamente le está diciendo, tú no estás acostumbrado a mi estilo de vida. ok, por ahí sí. Algo más o menos por ahí. O Yo sea, yo diría que sí, pero yo diría esto es que... lo que va a pasar. ¿Estás Exacto. dispuesto? O sea, le Eh, está eh, poniendo, exacto, está haciendo, preguntando. le está mostrando de que seguir a Jesús viene con un costo, ¿ok? Y, y tal Como quien vez dice, no, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Porque allá exacto, no pero hay lujos ni hay nada. O sea, exacto. Entonces, lo que yo no entiendo es, y lo que se puede abrir a debate, es de que si es algo más en el sentido, eh, si es algo más como que en el sentido espiritual, de que el camino con Jesús es un camino difícil que trae demasiados retos, ¿verdad? O es específicamente en lo monetario porque sabiendo los antecedentes de esa persona. Si esa persona tenía algún tipo de estatus social, entonces Jesús decirle, conmigo no vas a vivir como rico, como lo estás haciendo con Israel. Conmigo yo no tengo ni a dónde poner mi cabeza, prácticamente. Obviamente, obviamente sabemos más adelante en la historia que Jesús no se escucha por ningún lado que él tuvo problemas monetarios. Es más, habían unas mujeres que supuestamente eran ricas y ellas fondeaban el ministerio de Jesús. Entonces, no se escucha por ningún lado que hubo algún tipo de páramo, carencias. de carencias. Entonces, no sé en realidad, yo siento que es algo más espiritual en el sentido de que hay un costo en seguir a Jesús, ¿verdad? Y es lo que veníamos hablando la semana pasada, que seguir a Jesús viene con un costo. Ahora, Jesús no te está diciendo eso para convencerte de que no lo sigas a Él, porque lo que Él quiere es seguidores, ¿ok? Jesús quiere que le hagamos like y que nos suscribamos a su canal, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere. Entonces, pero lo curioso es de ese reto que toca ser cristiano, que viene con sacrificios, ¿verdad? Que la prueba de fe, tener fe, es algo tan sencillo que Él pide, pero que fue lo que estudiamos la semana pasada, que dice la voluntad del Padre es que tengan fe en el que Él envió, o sea, en mí, en Jesús. Pero sabemos que por medio de la vida de uno, esa fe constantemente está puesta a prueba cuando las cosas no suceden, ¿no? O cuando nos pasan cosas malas, ¿verdad? Esos retos, ¿no? Eso es algo curioso. Ese verso, la verdad que es curioso. Y no se me ocurre más nada, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Qué más le llamó la atención? Ok, ya hablamos de ese del costo. Usted hablaron también de la fe, porque del centurión que dice Roberto, y la fe en la tormenta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro punto le llamó la atención? Ahora que estás tocando ese punto, es definitivamente dos parámetros. Uno es en la tormenta y uno en el subordinado del centurión. Uh-huh. Pero en los dos casos se está pasando una adversidad. Sí, sí, En los porque el dos casos se centurión, pasa. El el joven, centurión. el subalterno, como lo llamaste tú, él está enfermo, ¿no? El asistente, lo que sea, está enfermo. Y acá los muchachos están en una tormenta Punto que de morir. Lo están exacto, zarandeando. exacto, que siente que se van a ahogar, ¿no? Totalmente. Entonces, en los dos casos, o sea, yo siento que Dios lo pone en los dos casos para enseñarnos a nosotros
O sea, que no hay distinción de caso ni distinción de situación que estés atravesando para tener fe, Claro. para creer en Él. Porque muchas veces uno tal vez tal vez se agobia por una situación que tal vez no es tan adversa como otras situaciones que puede pasar a otra gente, pero en los dos casos Dios te pide fe, Dios te pide que creas en Él y que confíes plenamente en Él, que Él lo hará, que Él lo hará. Buen punto, porque tú puedes decir que el centurión no es el que está sufriendo, el que está sufriendo ¿No? es un trabajador de él. No es lo mismo que Pedro y aquellos que están en el barco que sienten que su vida está en peligro. Es lo mismo. Pero en los dos casos se pide fe, ¿verdad? Y para Jesús eso significa que la situación del cinturón, siendo más pequeña que la de estos tipos, porque estos tipos son los que están en carne y hueso sufriendo, él igual valora a ambas del mismo nivel. Y a las dos, ¿verdad? Él responde la oración, por así decirlo, ¿no? Responde el pedido. Eso es un buen punto, Roberto, porque yo estaba pensando no hace mucho, en que a veces uno le pide a Dios cosas y uno como que dice que chuleta Dios, ¿por qué me cerraste aquella puerta? ¿Por qué me cerraste aquella puerta? Y yo digo, pero yo me puse a pensar, pero hey, al mismo tiempo vivo en los Estados Unidos, no me hace falta un pan, no me hace falta el techo, que no sé qué, que tengo aire acondicionado, porque acá todas las casas tienen aire acondicionado, y no sé qué, yo no sé qué es lo que es calor de hace años ya, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y yo digo, y a pesar de eso yo estoy aquí pidiéndote cosas como si fuese el final del mundo, ¿no? Sí. Cuando hay otras personas en África, por ejemplo, que no tienen ni siquiera el pan para comer. Entonces tú dices, ¿cómo, cómo Como hay Dios... otras personas como tu tía, que durante el día pasa calor, porque no tiene aire acondicionado. Entonces yo digo, Mira, hoy me cómo es pasó algo Dios? sumamente curioso Ah, con referencia a esto que estamos aquí hablando. Que somos a veces mal agradecidos. Sí, correcto. total. Totalmente. A ver, Y porque eso es lo que estoy diciendo yo, tía. Eso mismo, esa eso es la mismo, palabra. esa es la palabra, mal agradecido. Lo que pasa es que Cristian la adornó. ¿Ah? Cristian la adornó. Esta mañana empezó la mañana a ponerse rush, fuerte. Entonces yo tengo un cartoncito y yo escribo mis órdenes y voy haciéndolas de acuerdo al que llama y al que llega. Si me llamaron primero, cogí la orden. Si hay una persona ahí, ese va después de que el que llamó. Okay. ¿Me entiendes? Y yo voy diciendo, tengo 3 órdenes delante de la tuya, o tengo 2 órdenes delante de la tuya, o una orden. Esa es un buen Tenía problema, Roberto, ¿sí o no? 2 órdenes, Completamente. pero eso depende de la orden, porque a lo mejor una orden es un solo sándwich, pero a lo mejor la orden que sigue es de 3 sándwiches, 2 revoltillos, ¿tú me entiendes? Una orden grande. ¿Qué es A un esa, revoltillo? Huevos revueltos. a esa orden yo le digo, ok, por aquí hay más plata, va de primero. No. No, mentira. Sí. No, yo lo que calculo más o menos el tiempo, ¿tú me entiendes? Claro, O yo claro. digo, tengo 2 órdenes delante de la tuya y una orden es grande. O sea que me tienes que tener un poquito de paciencia. Oye, yo soy una sola Siéntese allá persona. afuera y mientras espera me compro una Coca-Cola. Ajá. O a la persona del teléfono le digo, como unos 30 minutos. Una cosa así. Bueno, anyways. La cuestión es que llegó un tipo. A todo esto yo estoy ya, tú sabes, con los patines en las manos. Dándole. Y el calor y así el chorro de sudor corriéndome por toda la espalda y todo. Encima de que yo sufro de la presión. Okay. Me tomo mi pastillita todos los días en la mañana porque si no
me entra el calorón aquel, no me tomo mi pastilla, se me sube la presión y me puedo morir. ¿Tú me entiendes? Bueno, llega este tipo a pedir 2 tostadas con queso de papa, de bola, pero tengo una orden grande alante de la de 2, la que estaba haciendo más la orden grande. Entonces llega este tipo y yo en el momento siento como que Omar me está presionando. ¿Tú me entiendes? Porque el tipo, Apúrate, apúrate, que hay gente. puedes sentarte allá afuera, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces después el tipo vuelve y entra. Claro, como él está pidiendo unas tostadas con mantequilla y queso solamente, él asume que esto es algo rápido y no tiene por qué demorarse tanto. ¿Sí o no? Que es lo que esa persona asumió en ese momento. Ahora, esta persona no está pensando en que yo tengo otras órdenes antes de las de él, pero que hay veces yo soy un poco tosca con mi manera de hablar. Ahora, a todo esto yo estoy en la cocina, el que está dando la cara es el tipo este de aquí, ¿no? El Omarcillo. Omar. Entonces, yo me imagino que en un momento dado, como yo estoy así, la presión, él entonces se pone a decirme que yo no brego bien con la presión, que no sé qué, tú me entiendes, y me dijo eso mismo, prácticamente me dijo que eres una malagradecida, porque viene la gente a pedirte cosas y te pones brava. Claro, claro. Y yo le digo, no es que estoy brava, no me pongo brava, yo no, si me pusiera brava no hiciera nada. Le digo, mira, al carajo todo esto, me quedo en la casa, me meto en la cama y no hago nada, ¿sí o no? Claro. Ese no es el punto, no es que estoy enojada, simplemente es que cada cual tiene que esperar su turno, o sea, tienes que decirle, ella tiene 2 órdenes delante de la tuya, o tienes que esperar un poquito más, o cógelo con calma. Entonces, pero él vino tranquilo, él no me está diciendo nada, pues que yo conozco quién es el tipo, yo sé que él es un poquito metepies, ¿tú me entiendes? Entonces, yo le digo, entonces quiere decir que el que me está presionando eres tú. Le dije yo, mamá. Y como Entonces, todo marido, ¿no? Nos metemos en problemas por la boca. Si nos quedásemos callados. no, pero entonces, no, que no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo hice así, para no decir nada, ¿tú me entiendes? Para no decir una burrada, yo hice así. Sí, ya eso también fue una grosería. Si digo algo, soy una malagradecida. Si no digo nada, soy una grosera. O sea, ¿cómo hacemos? Y es verdad. Después yo me puse a pensar, es verdad, coño, soy una malagradecida porque le pido al Señor que nos vaya bien, le pido, tú sabes, mándame clientes, que nos vaya bien, que para poder hacer en la mañana lo del día, que no sé qué, porque esas son las Tú le horas. pediste un cliente a Dios y Dios te envió uno, pero tú no dijiste si lo querías con una buena actitud o una mala actitud. Él te envió uno. Él me envió uno, entonces soy una malagradecida porque me pongo así como me pongo. Claro. No, Entonces, pero en un no, momento dado, total, total. uno dice, "Ay, ¿cómo canalizamos las cosas?" Sí, sí, sí. ¿Ves? Todo depende de cómo uno vea las cosas. No, y claro, ¿no? Y como dicen, ¿no? Eh, como dicen en inglés, hindsight es 2020, ¿no? Que mirar hacia atrás es una vista de 20/20, como dicen, o sea, eh, cuando uno mira las cosas, uno dice, oh, ok, yo debía haber hecho esto, debía haber hecho aquello, pero es en el momento que cuando uno está bajo la presión y eso que se le sale el cable a uno, pues, a veces. Entonces, Claro, no es claro. fácil, no es fácil, no, total, no es No fácil, es fácil porque es no que, es fácil. tú sabes, nadie se Pero pone los zapatos de nadie. De no, nadie. correcto. Pero lo bueno es, tía, mirar hacia atrás y decir, ok, ok, no, tienes razón. Voy a mejorar aquí, voy a mejorar aquello, qué sé yo, bla, bla, bla. Y ahí se Ujú. va, y ahí se va.
A ver, ok, entonces tenemos esa. ¿Qué más? ¿Qué Y más? si le pides a Dios algo, entonces aceptarlo, como venga. No, total, total, total. ¿Qué Eso más? es muy Entonces, importante. no me han dicho nada sobre el leproso y tampoco me han dicho nada sobre los endemoniados. Pero los endemoniados viene después. Lo del leproso, sí, yo te iba a decir algo del leproso. Y tampoco de... El leproso lo que me llama la atención es, Ujú, lo sana rápido, pero con unos mandatos. ujú. Los mandatos es, o sea, te sané, pero ve y paga tus deudas. Ok, lea el versículo 4 nuevo. ¿Qué dice? No se lo cuentes a nadie. O sea, Ajá. no se lo digas a nadie que estás sano, vete directo, le ¿A dijo dónde? Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Yo me imagino que esto Siga, es para siga. que le Que te crean, examine. ¿no? ¿Para que te examine qué? Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. O sea, Esto será un había... testimonio público de que has quedado limpio. Había, entonces, había había, una ley. había una ley de cómo tratar a los que tenían, ¿qué era? ¿Cómo se llama eso? Lepra, Leprosa, lepra, lepra. a los que tenían lepra. Había un procedimiento de cómo hacer eso, no estaba dictado en la ley por Dios a Moisés. En el libro de Levíticos te encuentras esa ley. Entonces, pero curiosamente Jesús le dice, no le digas a nadie. ¿Por qué será eso? A ver, ¿por qué piensan que Jesús, Porque si él esto lo... quería que eso sirviera como un testimonio. Sí, pero si le dice a alguien, igual es un testimonio porque la gente va a escuchar de que Jesús sanó, ¿no? Hizo un milagro. Entonces, esto lo vas a escuchar muy a menudo en los evangelios, en donde Jesús le dice a la gente que él sana, le dice, no le digas nada a nadie, ¿verdad? Y lo Ve, primero que hacía la gente era ir a decírselo a alguien. exacto. No, porque por la emoción, ¿no? Por la emoción. Ahora, un leproso, prácticamente, supuestamente la ley decía que tú tenías que caminar, si tú salías a la calle, tenías que estar todo cubierto o algo así, y tenías que caminar gritando a voz alta de que tenías lepra. O sea, era una total humillación, ¿no? Entonces, para ellos eso era como que un tipo de maldición. Entonces, Pero ¿por qué algo así tan humillante era una ley? hay cosas que Dios ordenaba que yo no tengo ni idea, no entiendo, ¿verdad? Eh, pero son las Porque leyes que me Dios dio. suena como que si lo utilizaron como una ley y tenías que salir gritando, soy leproso, es porque había algún tipo de desvergüenza, había una vergüenza. Algo es que sería esto como un castigo, entonces. No sé, mire, Pero en realidad, conocemos de que Dios es amor, no. ujú. O sea, Bueno, me ok, confunde ahí como que un déjeme, poquito. déjeme corregir algo. Yo creo que no estoy seguro, pero yo creo que la ley de Dios decía que, yo creo porque la escuché no hace mucho, cuando tenías lepra, tenías que estar aislado como por 7 días, algo así. Entonces, en esos 7 días, el sacerdote iba a ir donde ti y te iba a evaluar. Y si tu piel se veía igual, todavía leprosa, entonces tú te quedabas ahí 7 días más y qué sé yo. Esa es la ley que yo he escuchado. La parte de que tienes que salir gritando y eso, yo no sé si eso era la parte que el humano agarra y le agrega cosas a la ley o era de Dios. Ya. Esa parte no estoy seguro. Así que ahí Bueno, no, porque no, también hay una no estoy cosa seguro. cierta, o sea, la lepra, hasta donde yo tengo entendido, era contagiosa. ¿Tú me entiendes? O sea, tienes que A la gente, acknowledge, dejarle a la, saber a las personas que tienes una... sí, a la gente le da lepra aún. eh,
Yo creo que será, pero no, ¿O hay alguna medicina, una cura para eso? No sé. sí, sí. Ya eso tiene cura. Eso es de hace muchos años, todavía en los tiempos Sí, yo no más estoy cercanos seguro. hacia acá existía la lepra. Sí, sí, eso que no estoy seguro. Yo no creo que eso se haya totalmente No creo olvidado. que sea erradicado totalmente, Mm. pero sí. Ok, pero mira esto. A mí lo que me llama la atención de ese versículo, cuando Jesús le dice, no le digas a nadie, puede ser que Jesús no quiere que la gente se entere de él por el simple hecho de que está haciendo milagros. ¿Ok? Eh, él no quiere que la gente se entere de eso. Él lo que quiere es predicar. Él lo que quiere es llevar la palabra. ¿Ok? Y eso es importante porque si conectas eso con el último milagro que hizo Jesús acá, que fue el de los endemoniados, ¿qué pasa con los endemoniados? Lo tiran con los chanchos. No, pero ¿qué está Ah, sucediendo no, con ellos ellos? asustaban. Espérate, ¿dónde están los endemoniados? Versículo Cuando yo 28. llegué al otro lado del lago, en la región de los Gadarenos, ellos estaban poseídos por los demonios y salían a su encuentro. Salieron a su encuentro. La gente se asustaba, ¿verdad? Ujú, Pero ellos eran violentos. ujú, Nadie podía pasar por esa zona ujú. porque le hacían daño a las personas. Exacto. Entonces, cuando llega Jesús, eh, los demonios, Empezaron a gritar. según leímos esto, los demonios Jesús sin decir nada, los demonios ven a Jesús y le dicen, ¿Por qué te ¿por qué? entrometes? ¿Por qué ¿por qué te entrometes? O sea, que mire el poder de los demonios. Para aquellos que dicen que los demonios no leen la mente, que no saben lo que tú estás pensando, yo no sé, después que yo leo eso, yo digo, esos Yo, tipos saben más lo que... más saben más de lo que nosotros creemos. Exacto, entonces, ok, y después dicen algo, dicen de que has venido aquí a atormentarnos, No, pero atormentarnos, dice, ¿por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ajá, y después qué dice, Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios. ok, ¿se acuerda que cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, Ajá. que lamentablemente no grabamos el video, pero lo vamos a grabar porque lo vamos a estudiar nuevamente alguna vez? Pero en el libro de Apocalipsis hay un momento indicado en cuando Jesús va a venir y al diablo lo van a juzgar, ¿ok? Ujú. Entonces, estos demonios, Esto se está refiriendo a que están haciendo eso antes del tiempo de Apocalipsis, es de esa, del último exacto, tiempo del exacto. mundo. Entonces, estos tipos dicen, pero ¿qué vienes a hacernos si todavía no es el tiempo? O sea, que ellos no solamente saben que ese es Jesús, ellos saben lo que va a pasar o se sabe en la Biblia, no sé, pero saben de que saben. Entonces, eh, eso me parece interesante, Eso es pero un bueno, ese, misterio. correcto. Ok, pero el punto es este. El punto es este, que los demonios reconocen a Jesús. Después Jesús les dice, ok, vayan a aquellos cerdos. Y los cerdos se van. Los mismos demonios le piden a Jesús que Jesús les permita irse de los dos, eh, de las dos personas hacia el cuerpo de los cerdos. ¿Ok? Hacia el cuerpo de los cerdos. ¿Ok, tía? Ajá. Eso tiene un Antes que punto. se me olvide, recomendada película. ¿Cuál es esa? Remaining, ok. The Remain. Remain, súper interesante Ok. porque tiene muchas cosas del apocalipsis. Ah, ok. Ok, miren, Y entonces, como ya lo estudiamos, pues claro. me llamó la atención. Ok, Ajá. miren, ok. Pues, Entonces, los demonios le dicen a Jesús, envíame hacia esos cerdos. Y Jesús le dice, vayan. Y cuando van de los cerdos, ¿qué hacen los cerdos? Se tiran todos de la borda. Ahora, eso obviamente era el dinero de alguien. Esos cerdos representaban
el negocio de alguna persona. ¿Qué hicieron la gente del pueblo cuando se enteraron de lo que sucedió? Vinieron donde Jesús y le dijeron, Jesús, por favor, váyase para otro Vete. pueblo. Exacto. Eso tiene un mensaje porque en el versículo 4 Jesús dice, no le digas a nadie. Y acá tú te das cuenta de que a veces ni el milagro te convence a alguien para creer en Dios. Ni el milagro. A veces nosotros pensamos que tenemos que ver milagros para creer y eso es mentira. Totalmente falso. ¿Verdad? Estos tipos vieron el milagro, pero el milagro que vieron les costó dinero. Entonces, ellos prefirieron su condición económica a conocer a Dios. Por eso que esto de Dios no se trata de ver milagros, ni decir de que Jesús sanó, ni decir obviamente Jesús no quiere que lo conozcamos a Él solamente por los milagros. Sí, Dios es un Dios de milagros y yo creo en todos los milagros que dice la Biblia. Pero Dios no quiere que tú lo conozcas por medio de milagros. Dios lo que quiere es que tú lo conozcas a Él. Conozcas a Él, ¿verdad? Tener esa relación con Él es lo que Él quiere, ¿verdad? Sí, correcto. Por eso es que muchos milagros de los cuales él hacía, él decía que no dijeran absolutamente nada, porque yo siento que muchas veces, en muchos casos en este momento, mucha gente lo busca a él por lo que él puede hacer, no No, por quién exacto. es, no por Exacto. quién es él en realidad. Y Que es de lo que hecho pasa. lo buscamos, ¿qué es lo que pedimos cuando estamos en problemas? Sí, Es cuando correcto, nos no, no. acordamos que existe. Sí, sí, correcto, no, no estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo siento que es diferente, ¿por qué? Porque supongamos el caso, digamos, pongámoslo de nosotros tres. Nosotros conocemos la palabra de Dios y nosotros queremos esa intimidad, no buscamos a Dios por lo que Dios pueda darnos, porque la palabra de Dios es muy grande, Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Pero muchas veces, muchas veces uno se acerca a Dios, pero por la añadidura, no por el reino de Dios. Claro, pero pero también Sí, pero hay hay que una ser. cosa cierta. Hoy día que conocemos la palabra tratamos de caminar con él y cometemos errores todos los días, pero Errores y somos pecadores. más sin embargo, digo, a lo mejor en mi cabeza, en the back of my head, como tú sabes, aquí atrás siempre él ha estado, porque, a ver, no te voy a decir que lo conocí desde pequeña, pero siempre supe y siempre he tenido el temor de Dios, más sin embargo, viví mi vida como me dio la gana. Y Correcto, correcto. cuando los aclamé o cuando lo quise conocer, cuando estuve en mi peor momento de mi vida. Por eso que te digo que cuando uno está en lo peor, lo más bajo, o sea, o cuando te sientes ya perdido, es cuando lo buscamos. Pero Correcto. está Claro, bien, porque somos enfermos, ¿no? claro, y Somos enfermos, y el enfermo busca al doctor, que es él. y para agregarle a eso, tampoco es que Dios no te va a dar nada. O sea, tampoco es malo pedirle a Dios, porque No, no, no. yo te voy a ser sincero, a mí Dios me comenzó a llamar la atención más cuando yo vi que me estaban sucediendo cosas que yo no podía explicar, ¿no? Y entre esos beneficios monetarios, financieros, ¿verdad? Bendiciones que yo la verdad no me la esperaba. Entonces, Dios te da, pero tampoco, yo creo que es un proceso y es una vida entera en el que Sí, claro. uno tiene que vivir con Él. Entonces, en esa vida entera van a haber momentos en donde Dios no te va a dar nada. Y tú dices, pero ¿qué está pasando? Entonces, ya eso es otro tema, ¿no? Eh, eh, pero, pero yo creo que el mensaje aquí es de que el milagro en sí, ver que alguien se sane, o presenciar que a alguien le pase algo increíble, un demonio se le salga a alguien, eso de por sí no va a convencer a todo el mundo. Tal vez a mí sí, pero recuerden lo que dice el libro de Apocalipsis, que en esos últimos días
los malos van a hacer milagros también. Entonces, ¿a quién le vas a creer? Vas a ver milagros por parte del enemigo, van a haber milagros por parte de Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a poder descifrar cuál es cuál? Eso es cierto, eso es cierto. Eso es Entonces, muy, muy cierto. entonces no te puedes, yo creo que el mensaje es, no es sobre los milagros, ¿ok? No. No pienses que No te Dios, puedes dejar llevar por eso. o sea, exacto, Dios no quiere que tú esperes ver el milagro, pero créeme esto, si tú no conoces a Dios, Él va a hacer algo en tu vida que es milagro para llamarte la atención, porque somos de mente, no hay otra manera de para Así ver. es. Yo le he contado, a mí lo que me amarró fue un suspiro en mi oído. Yo escuché la voz, un pensamiento o algo. La noche que yo estaba buscando, por primera vez en mi vida, yo me puse en Google y yo dije, ¿qué significa el Espíritu Santo? Así yo puse. Esa misma noche me dieron un susurro en el oído que me levanté pensando que era Jessica porque me dormí. Y yo estoy seguro, y se los digo, yo estoy totalmente seguro que en esa noche Dios me durmió a mí. ¿Usted se acuerda que en la Biblia hay momentos donde dice que, por ejemplo, a Adán, Dios dice y Dios le dio un profundo sueño a Adán. Así mismo, yo estaba, pero en sueño de la nada, eran como las 10 de la noche, un En sábado los en la brazos noche. de Morfeo. Y Jessica y mi esposa me quería que yo fuese a la cama y yo le dije, no, yo estoy aquí, estoy pasando un rato con Dios y yo le dije así bien bravo. Y Jessica se va triste a su cuarto, ¿no? Y y me hace sueño mientras yo estoy buscando y qué es el Espíritu Santo y yo ahí me quedé. Y cuando caí en ese sueño bien profundo, me dicen siento el susurro en mi oído que hasta me da picazón, o sea, cuando te agarran y te soplan la oreja, que tú haces así, ¿no? Tú haces como que, wow, bueno, Mm. así fue. Me desperté y pensé que era Jessica, porque yo dije, eso fue algo, eso fue una persona. Y yo miro así, yo no veo a nadie, ya está oscuro, ya debe ser que ya está por ahí. Cuando voy al cuarto así, esa Jessica está arropada debajo como de 5 sábanas. Yo digo, esta mujer no sea, esa mujer está más dormida que quién Sí. sabe. Esa mujer no fue la que me habló al oído. Entonces, de ese momento yo dije, ok, qué casualidad, ¿no? Yo estaba buscando sobre el Espíritu Santo y por cierto, el mensaje que me dieron fue, que anda donde tu Váyase para su esposa. cama. Así mismo, vaya con su esposa. O sea que Jesús estaba bravo conmigo de que yo le fui grosero a mi esposa. Ahí, ya, yo dije, bueno, aquí no hay vuelta atrás, ¿no? No hay vuelta atrás, ¿no? Ok, eso fue un milagro, eso para mí es un milagro, pero Claro, aquí estoy yo, esto es una guerra, ¿no? Esto es una batalla de fe, esto son cosas que pasan y uno va. El tema es que los milagros no te van a convencer. Los milagros no te van a convencer. Porque si no fuese porque Dios me permite a mí estar anclado en su palabra, la fe se disminuye, se va perdiendo. El mundo es muy fuerte, las la, guerras son la muy única difíciles. manera, la única manera, pienso yo, que vamos a poder descifrar o saber cuando es algo que venga del Señor y cuando es algo que no, será estar en contacto siempre con Él y con el Espíritu Santo. Sí, sí, obviamente algo. Eh, y recuerda que él siempre dice, ¿no? Que los frutos son, tú conocerás a la gente por sus frutos, ¿no? Entonces, bueno, ahí quién sabe, ¿no? Pero, eh, bueno, con eso yo creo que atacamos todos los temas del capítulo 8. Fueron bastantes temitas bien chéveres, ¿verdad? Sí, Fíjate, yo sé que interesante, ¿verdad? Los de los Mm. demonios. Cuando tú Sí, dices que los demonios saben eso. saben todas las cosas. Mira si saben. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les decía que yo tenía muchas pesadillas, ¿te acuerdas? así. Sí, sí, Cosas sí. feas. Y de, creo que 2 veces más las tuve después que yo llegué acá. Y cuando yo empecé con Cristian, esto de en las clases,
Ujú. Era cuando yo estaba sola en Orlando, Sí, 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 sí. que yo tenía terror porque yo decía, ¿qué voy a hacer cuando mi marido no está? No va a estar aquí al lado mío y cuando me den esas pesadillas. Y como yo empecé, yo no podía despertarme, era un sueño, una cosa Profundo. fuerte, profunda, y yo lo único que me acordaba era, yo no sé si fuiste tú o ustedes me dijeron que, que tú sabes que oraba en mi mente. Ujú, ujú. Y yo, Sí, sí. así fue como empezaron a desvanecerse mis miedos y nunca más tuve más pesadillas. Una vez creo que me dio, no sé si era que estaba en baja de ese día o qué sé yo, Ajá, pero ajá, ajá. pude aprender a reprender hasta en mi mente, Ah, porque ¿quién fue? La mamá de Kira también me decía, me dijo una vez, o ella siempre lo decía, el diablo es tan bruto y no tiene el poder de Dios que él para hacer sus fechorías tiene que escucharte. bueno, yo no creo en eso. Eso lo decía ella. Entonces, Claro, siempre después que tú lees la Biblia y tú ves, tú dices, bueno, debe ser que tal vez esos demonios tal vez sean de otro rango, pero él viene a hacerte cosas y él le decía, ¿a quién era? A Kira yo creo que era que le decía. Y Él viene hablando a hacer cosas y hacer sus fechorías porque él sabe lo que te está pasando, él sabe, él escucha, él sabe todo. Pero si tú te mentalizas directamente con el Señor, el diablo no tiene maneras de saber lo que está en tu yo corazón. cuando escuché eso por Tiene primera vez, sentido, tiene tiene sentido. sentido, pero yo cuando escuché eso por primera vez, yo tenía un problema, porque yo dije, pero si tenía una relación con Dios, es que de que yo le hablo a Él, yo le hablo cuando estoy en intimidad con Él, yo le cuento todo a parche pelado y a voz alta. Yo no tengo por qué Sí, decir, pero yo tener pienso que ya eso es una otra cosa. conversación. Yo te estoy hablando de Sí, en el pero o momento. sea, Acuérdate que estoy en un sueño, en un trance, en una pesadilla. O sea, no estoy en mi sexto, con mis cinco sentidos, o el claro, sexto o el octavo, no estoy con mis sentidos a flor de piel. Estoy en claro. un viaje, estoy dormida. O sea, ¿qué más me queda? La mente. Ah, no, total, total, total. Y así fue como pude controlarlo. Wow. Increíble, pero cierto. Sí, y yo me acuerdo que usted también estaba en pastillas para dormir y todo. ¿Se acuerda? Nunca más, yo no tomo nada ya. Eso es un milagro, o sea, cómo se fueron pues de la nada se fue la preocupación. Así mismo. Claro, no, no, Sí, este muy capítulo, interesante todo esto. bien interesante yo, este capítulo. yo una vez tuve una pesadilla que me iba jugando bola y me cometieron un penal, pero me metieron una pata, pero que ustedes no tienen idea, oiga. Y no es nada, que yo le metí la patada a mi esposa. Ay, Cuando, pobrecito. cuando Y pateaste el penal, cuando me desperté hasta roja me sacaron. te expulsaron, te expulsaron. Ustedes nunca se han soñado así, ¿no? Y reaccionan de De, esa manera. de verdad le pateaste a tu esposa. ¿Sí? La patita, de verdad. Sí, sí. No es cierto, es cierto. Pero fue que cuando pateaste el penal o Eh, qué? sí, sí, sí. Lo que pasa es que fue, dice, el subconsciente, no sé qué habrá pasado. Qué Antes. risa, qué Me risa, ante patadón, oiga. qué risa. Pobre Priscila. ¿Sabe lo que dicen? De que dicen por ahí de que no despiertes al sonámbulo, ¿no? Así, No, porque puede ser peligroso. pero yo te apuesto que esa noche te posas y que olvídate, este pendejo lo voy Este a despertar. sonámbulo lo despierto yo a punta de cascarazos, digo ella. Ay, Dios Ah, mío. Sí, qué sí, risa, no. qué risa. Pero sí, sí, me pasó ahí. Bueno, voy a terminar la grabación con esto.